Bienvenidos a tu lectura. ¿Cómo respirar? Mejora tu respiración para la salud, la felicidad y el bienestar. Capítulo 5. Problemas respiratorios. Deja de hacer las cosas de forma incorrecta y lo correcto se hará por sí solo. Matías Alexander. La respiración en el mundo moderno. Los desórdenes respiratorios son una de las principales causas de enfermedad en todo el mundo. Solamente el asma afecta a 235 millones de personas y la cifra va en aumento. Las causas de la enfermedad respiratorias son variadas y muchos factores pueden desencadenarlas. El polvo, la polución y la alergia al pelo del animal, entre ellas. Sea cual sea la causa, respirar correctamente suele ser de ayuda. Y aunque no tengas un problema respiratorio propiamente dicho, es posible que tu respiración sea poco eficiente debido a una mala postura, lo que a la larga puede derivar en problemas respiratorios. En la actualidad, pocas personas respiran bien de forma natural. Vivimos en una actividad frenética. Vamos continuamente de un sitio a otro, a veces incluso sin movernos del sitio, porque trabajamos frente al ordenador. En esta era de la velocidad, es normal que sufras tensiones y adquieras malos hábitos. La sensación de falta de tiempo te lleva a respirar de forma acelerada y superficial. Todo lo que piensas, sientes y haces afecta a tu respiración. Si tienes miedo, tu respiración y tus pulsaciones se hacen más rápidas. Y cuando te llevas una sorpresa o coges un objeto con torpeza, contienes el aliento sin darte cuenta. Nos enfrentamos a diario a muchos más estímulos que nuestros abuelos, y esto incide en la respiración. Entre los estímulos modernos están los iPad, la televisión, el correo electrónico, el tráfico de las carreteras y los plazos demasiado cortos para entregar trabajos. Este bombardeo de estímulos tiene un gran impacto en la forma de respirar. Tu postura habitual y tu manera de moverte también influyen en tu respiración. Con tu forma de caminar, sentarte y levantarte puedes crear más tensión muscular de la necesaria, lo que te lleva a adoptar malos hábitos que obstaculizan el reflejo respiratorio. Tras una década sentados frente a un pupitre con la espalda encorvada, pocos niños salen del colegio sin alguna alteración respiratoria y entonces se sientan frente al ordenador. La mala postura puede deformar el cuerpo hasta el punto de que la caja torácica se hace más pequeña y estrecha y deja menos espacio a las costillas y los pulmones. La falta de espacio te puede llevar a tomar inspiraciones más pequeñas y rápidas para obtener el aire que necesitas. Con el tiempo, esta forma de respirar se convierte en habitual y llega a parecerte normal. La postura es un tema muy importante. Hablaremos más de ella en el capítulo 10. La sensación de falta de tiempo te lleva a respirar de forma acelerada y superficial. Aunque hay muchas personas con malos hábitos respiratorios, pocas son conscientes del problema. Sin embargo, si modificamos hoy nuestra respiración, nos evitaremos muchos problemas en el futuro. Problemas respiratorios. Existen muchas enfermedades pulmonares, algunas con síntomas parecidos, pero la gravedad y la duración de estos síntomas puede variar considerablemente. Puede tratarse de enfermedades agudas, cortas y relativamente graves o crónicas, de larga duración. Algunas de estas enfermedades crónicas, como el asma, el enfisema y la bronquitis, pueden ser más o menos graves y empeorar rápidamente si se desarrolla una infección pulmonar. Los síntomas de las enfermedades pulmonares
varían de una persona a otra. Hay personas que tienen síntomas débiles o que no tienen síntomas en absoluto. Si no hay sintomatología, la enfermedad se detecta a partir de un reconocimiento médico, un examen radiológico o un test para determinar el estado de los pulmones. Los síntomas incluyen un número excesivo de respiraciones por minuto, decoloración azulada alrededor de la boca y de las uñas, mucho ruido al exhalar o al inhalar, retracción del pecho en la base del cuello al respirar, quedarse sin aliento fácilmente, toser, aumento de la sudoración, respiración sibilante, falta de movimiento de las costillas o el esternón. Los médicos clasifican los desórdenes respiratorios en dos tipos: enfermedad pulmonar obstructiva y enfermedad pulmonar restrictiva. Enfermedades pulmonares obstructivas. Así se denomina a las que dificultan la exhalación de la cantidad necesaria de aire. Se caracterizan por un aporte insuficiente de aire, debido a una obstrucción que, por lo general, se agrava con el tiempo. Se le suele dar el nombre de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se conoce como enfermedad obstructiva crónica de las vías respiratorias. La persona que sufre este tipo de enfermedad tiene una respiración corta, porque no puede expeler suficiente aire. Esta incapacidad se debe a un daño en los pulmones o al estrechamiento de sus vías respiratorias. El aire que exhala sale muy despacio, y como le sigue quedando demasiado aire en los pulmones, le resulta difícil inhalar. Las enfermedades pulmonares obstructivas dificultan la respiración, sobre todo durante una actividad física. En pocas palabras, el paciente no tiene tiempo para sacar todo el aire antes de su próxima inhalación. Estas enfermedades son la tercera causa de muerte en Estados Unidos y en Europa. Solamente la superan el cáncer y las enfermedades cardíacas. Hay tratamientos, pero ninguna cura. Los ejemplos más corrientes de enfermedades obstructivas son asma, enfisema, bronquitis crónica, bronquiectasia, fibrosis quística. El asma es una enfermedad inflamatoria pulmonar. Se caracteriza por una respiración dificultosa y sibilante, tos y opresión en el pecho. Los accesos de tos suelen sobrevenir de noche o de madrugada. Se considera una enfermedad pulmonar obstructiva porque está provocada por un estrechamiento de las vías respiratorias. Durante un ataque de asma, este estrechamiento se agudiza, aunque está considerada una enfermedad crónica y no tiene curación. Los síntomas pueden controlarse y a menudo prevenirse. Hay diversas condiciones medioambientales que desencadenan ataques de asma en determinadas personas. Muchos asmáticos experimentan los síntomas después de un resfriado o una enfermedad vírica que les provoca la inflamación de las vías respiratorias. Los desencadenantes más habituales son contaminantes medioambientales, como los ácaros, el polvo, el polen, los animales domésticos, el moho, el humo, los limpiadores químicos y la pintura. El marisco, la comida procesada y el vino también pueden provocar un ataque, al igual que el frío y la polución. Puede afectar a personas de cualquier edad, pero suele dar los primeros síntomas en la infancia. En Estados Unidos hay más de 25 millones de asmáticos, de los que alrededor 7 millones son niños. Más de 2 millones de visitas de emergencia a los hospitales se deben a ataques de asma. En el Reino Unido la proporción es similar. A diario mueren 3 personas a causa del asma, y nada menos que 1,1 millón de niños y 4,3 millones de adultos reciben tratamiento contra esta enfermedad.
Los síntomas y los efectos son variados. En los niños, el precipitante más habitual de un ataque grave es una infección como la de un resfriado común. Muchos enfermos de asma desarrollan síntomas durante un ejercicio intenso, como correr una carrera, en especial si hace frío. La razón es que los músculos que rodean las vías respiratorias se contraen. Algunos asmáticos estornudan cuando están en presencia de alérgenos, como la hierba y los animales. También el estrés emocional o mental puede desencadenar un ataque. Los médicos tienen una larga lista de medicamentos para recetar, desde los inhaladores hasta los esteroides, pero solo para aliviar los síntomas, no para curar la enfermedad. En ocasiones, los síntomas son leves y desaparecen por sí solos tras un mínimo tratamiento médico. Sin embargo, la inflamación suele estar siempre presente y el asmático siempre estará expuesto a un ataque. El ataque de asma puede dar miedo. Muchos asmáticos explican lo mucho que les asusta sufrir un ataque, y algunos sienten incluso que pueden morir. El miedo empeora las cosas porque hace que los músculos se contraigan más. Con la medicación apropiada y en las condiciones apropiadas, sin embargo, es posible controlar el miedo. En la actualidad, la mayoría de los ataques de asma se pueden tratar. Es esencial evitar los desencadenantes, pero también desarrollar buenos hábitos respiratorios para mejorar la función de los pulmones, de día y de noche. Una vez que tengas el asma bien controlado, podrás reducir significativamente la medicación. Durante los últimos 25 años he enseñado la técnica Alexander a muchos asmáticos y tras aprender a respirar mejor, ejercicio 23, el susurrado, página 97 y 98, todos, sin excepción, han podido reducir el uso de los inhaladores Ventolin. Enfisema. Se desarrolla un enfisema cuando los alvéolos pulmonares están dañados y pierden su elasticidad, por lo que no entra suficiente aire en los pulmones. Los antecedentes familiares, una historia de enfermedades pulmonares en la infancia, el tabaco y la exposición a contaminantes, por ejemplo, en el lugar de trabajo, son factores que aumentan el riesgo de sufrir un enfisema. Tradicionalmente afectaba más a los hombres, pero en los últimos años ha aumentado el número de mujeres que lo padecen. Bronquitis crónica. La bronquitis es una inflamación de los bronquios, los conductos que llevan el aire a los pulmones. Esta enfermedad produce tos, ahogo, respiración sibilante y sensación de opresión en el pecho. Hay dos tipos de bronquitis, crónica y aguda. Con la bronquitis crónica, los bronquios inflamados producen mucha mucosidad, lo que lleva al enfermo a toser y a tener dificultad en tomar y expulsar el aire. Uno de los principales causantes es la inhalación de humo de cigarrillo, como fumador activo o pasivo. La exposición a humos y a polvo durante largos periodos de tiempo también pueden producir bronquitis. El tratamiento alivia los síntomas, pero la bronquitis crónica es una enfermedad larga que va reapareciendo a lo largo del tiempo y que rara vez llega a desaparecer totalmente. Bronquiectasia. La bronquiectasia es una enfermedad en la que las vías respiratorias pierden la capacidad de expulsar mucosidades. El moco ayuda a mantener las vías respiratorias libres de polvo, bacterias y otras partículas, pero con la bronquiectasia las vías respiratorias se ensanchan y no pueden expulsar el moco, con lo que el número de bacterias aumenta y el enfermo sufre repetidas infecciones pulmonares. Cada infección causa más daño a las vías respiratorias y dificulta la salida y entrada de aire en los pulmones. Fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta
a las glándulas que producen moco. El moco es una sustancia normalmente líquida y pegajosa, producida por las células que tapizan el interior de la nariz y los pulmones. Sirve para conservar húmedos los pulmones por dentro, para que no se sequen y no se infecten. En el enfermo de fibrosis quística, sin embargo, el moco se espesa y se acumula en los pulmones, obstaculizando la entrada y la salida del aire, al igual que sucede con la bronquiectasia. La acumulación de moco facilita la proliferación de las bacterias, lo que puede llevarlo a sufrir repetidas infecciones pulmonares que a la larga dañan los pulmones. Fumar. Fumar es la principal causa evitable de enfermedad y de mortalidad en todo el mundo. Se calcula que provoca directamente el 80-90% de las enfermedades pulmonares obstructivas y el 90% de las muertes por cáncer de pulmón. Los pulmones suelen empezar a funcionar peor tras años de consumo de tabaco. Normalmente las personas que desarrollan una enfermedad pulmonar obstructiva empezaron a fumar a una edad temprana o fuman mucho. A medida que la enfermedad empeora, el enfermo siente que le falta el aire y se cansa más al llevar a cabo cualquier tarea, de modo que cada vez hace menos. En los últimos estadios de la enfermedad, el paciente se consuma, literalmente, porque hasta comer o beber supone un esfuerzo demasiado grande. En pocas palabras, fumar disminuye la elasticidad de los pulmones. Respirar el humo del tabaco y otros productos tóxicos es la principal causa de las enfermedades pulmonares obstructivas. Puedes controlar y mejorar tu salud respiratoria simplemente reduciendo o mejor aún prescindiendo del hábito de fumar. Asimismo, debes evitar los lugares llenos de humo y de otros productos tóxicos. Hacer ejercicio, respirar aire puro y llevar una dieta sana también ayuda. Enfermedades pulmonares restrictivas. Las enfermedades pulmonares restrictivas se caracterizan por la dificultad de los pulmones para expandirse. No pueden, literalmente, llenarse de aire, ni del que entra ni del que sale del cuerpo. Por lo general, esto se debe a una rigidez de los propios pulmones. También puede deberse a otras causas, como cicatrices en los pulmones, rigidez en la pared torácica, debilidad muscular o daños en los nervios respiratorios. Los problemas posturales, como la escoliosis o una tensión muscular excesiva alrededor de la caja torácica, también restringen la entrada de aire. Apnea del sueño. La apnea del sueño es una enfermedad muy común que puede tener un origen obstructivo o restrictivo. El enfermo de apnea del sueño deja de respirar una o varias veces mientras duerme, o bien hace inspiraciones superficiales. La longitud de las pausas puede ser de entre pocos segundos o más de un minuto, después de lo cual vuelve a respirar. Lo más habitual es una interrupción de unos 10 segundos y la respiración se reanuda con un súbito jadeo o ronquido. Esto se repite varias veces durante la noche y lo que empezó como el molesto hábito de roncar se puede convertir en un serio problema de salud. Más de 18 millones de adultos en Estados Unidos y unos 3 millones en el Reino Unido sufren de apnea del sueño. La apnea del sueño suele ser crónica y altera los patrones del descanso nocturno. Cuando la respiración se interrumpe o se torna superficial, el enfermo pasa de la fase de sueño profundo a la del sueño ligero, de modo que no descansa lo suficiente, lo que se traduce en cansancio al día siguiente. Este afecta a la concentración y por consiguiente supone un riesgo en actividades como la conducción de vehículos. El tratamiento habitual es el dispositivo CPAP, siglas que corresponden en inglés a presión
positiva continua en la vía aérea. Una bomba conectada a una mascarilla con un tubo empuja el aire a través de la boca y los orificios nasales. Los pacientes suelen encontrar este dispositivo incómodo y a menudo lo dejan al cabo de un tiempo, pero entonces vuelven a tener problemas. Otros remedios son la cirugía para suprimir el exceso de tejido de las vías aéreas y un aparato en la boca que mantiene libre la entrada de aire. Estos remedios, sin embargo, no van al origen del problema. Lo primero que habría que hacer es mejorar la postura y los hábitos respiratorios. Polución. La herencia genética y el hábito de fumar no son los dos únicos factores que hay que tener en cuenta cuando hablamos de enfermedades pulmonares. Los lugares insalubres donde la gente se ve obligada a vivir o a trabajar son una fuente de sufrimiento para personas de todo el mundo. Lo que puede ayudarte. Muchas enfermedades pulmonares son progresivas. Si no las tratas, se agravan. Las técnicas de respiración que enseño en este libro pueden ayudar a paliar enfermedades como la bronquitis crónica, la apnea del sueño y el enfisema pulmonar. Si te han diagnosticado una enfermedad respiratoria, ten en cuenta que modificar tu postura y tu respiración te resultará de gran ayuda. La historia del propio Alexander, que superó los problemas respiratorios que tenía desde la infancia, demuestra que si relajas voluntariamente las tensiones musculares innecesarias, empezarás a respirar de una forma distinta y más saludable. Cualquiera que sea tu problema respiratorio, los ejercicios de conciencia que presento en este libro te ayudarán a respirar de una forma más efectiva, lo que sin duda ayuda a prevenir posibles enfermedades.